Empezando. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a los estudiantes de la Universidad de Paz del Humboldt, también para los estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este caso vamos a darle una cordial bienvenida a las docentes, a la docente coordinadora por parte de la Universidad de Venezuela, a la docente Carla Dun, también a sus colaboradoras y compañeras. En este momento también presentamos un cordial saludo a los estudiantes de Venezuela que se conectan entonces para el desarrollo de esta actividad. El objetivo es que dentro de los procesos de internacionalización de las dos universidades, pues tengamos la posibilidad de desarrollar conjuntamente esta actividad o este curso. En el caso de nosotros, en Colombia se llama Análisis y Diagnóstico Organizacional. En el caso de Venezuela, Organización y Métodos. Son cursos que tienen un punto de conexión, por consiguiente, pueden ser desarrollados conjuntamente. Entonces, en este momento le vamos a dar una cordial bienvenida a la docente Carla Dun. Seguidamente le daremos la palabra a la directora del programa de Administración Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y luego al desarrollo de la actividad como tal. Entonces, docente Carla, muy buenos días y bienvenida. Buenos días, profesor Diego. Un placer nuevamente compartir con usted. Saludos a quienes me acompañan el día de hoy, a la profesora Lisbeth Cabrera y a la profesora Zaida Casar, a los estudiantes de Uniminuto y a los estudiantes de la Universidad de Monboy por estar acá presentes. Un saludo a la profesora Adriana, quien gentilmente pues ya hemos compartido también en varias ocasiones. Por parte del ciudadano decano, profesor Gilberto Rojas, les manda un saludo cordial a todos, ya que estamos en representación de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Gerenciales de la mañana de hoy. Esperamos que para la próxima clase pues el decano pueda estar presente con nosotros. La dinámica es muy sencilla. El día de hoy, quienes me acompañan, como le comenté al profesor Diego, vamos a dar una clase integrada y el día de hoy, pues, va a estar a cargo la profesora Lisbeth con la profesora Zaida, hablando un poco de organización y método. Entonces, de verdad, complacida por estar acá. A las profesoras, después que hable la profesora Adriana, pues me gustaría que también ella se presentara para que ustedes también puedan conocerla. Entonces, muchísimas gracias y atentos la mañana de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces por la presentación de la docente Carla Dun. Vamos en este momento a darle la palabra a la directora del programa de Administración Financiera por parte de nuestra universidad, Adriana Figueroa. Muy buenos días. Es un saludo muy corto, simplemente para darle la bienvenida a nuestra institución, a los profesores y a los estudiantes de la Universidad del Valle del Humboldt y agradecerle a Carla, quien me viene liderando este proceso, a todas las directivas que siempre han estado muy dispuestas a trabajar interinstitucionalmente. Este es nuestro primer proyecto que vamos entonces a emprender y estoy segura que vamos a trabajar muchos más. La idea entonces es poder vincular a otros docentes y a más estudiantes de la comunidad académica, tanto de la Universidad del Valle del Humboldt como de nuestra institución. El profesor Diego entonces aquí siempre dispuesto para poder empezar con la dinámica que tienen propuesta los dos profesores. Ya obviamente han planeado toda esta actividad, nos acompañan también ya los estudiantes que están inscritos en el curso de análisis y diagnóstico organizacional aquí en nuestra institución. Ya después tendremos la oportunidad de ampliar mucho más acerca de la dinámica, las modalidades que tenemos aquí en nuestra institución
porque eso va a permitir entonces también que la Universidad Mayer de Nuevo intercambiemos todas estas experiencias. Entonces, bienvenidos y muchos éxitos en esta actividad y nuevamente gracias por aceptar esta gran iniciativa. Muchísimas gracias, profe. Adriana, muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes. En este momento entonces les vamos a dar la palabra a los docentes de la Universidad del Valle de Monboy. Quisiera preguntar si tienen que compartir alguna información y si han manejado esta plataforma. Por favor, la parte del cuadrito con la flecha en la barra de controles se puede compartir si tienen algún archivo o alguna información para compartir. Entonces, los escuchamos y estamos atentos. Gracias, profe. Bueno, le doy el derecho de palabra a la profesora Lisbeth Cabrera, quien el día de la mañana de hoy va a iniciar la clase, igual a la profesora Zaida, y creo que sí vamos a compartir algo, pero que sea ella quien lo diga. Adelante, profesora Lisbeth. Bueno, saludarlos y desearles un excelente día. Es muy gratificante estar en este contacto y poder hacer estas alianzas estratégicas que nos permitan darle una educación o una formación, por decirlo de alguna manera, mucho más actualizada a nuestros estudiantes. Complacida de poder interactuar a través de lo que son las nuevas tecnologías. Primera vez que utilizamos la plataforma o esta aplicación, pero es bastante dinámica, es muy parecida a lo que es el Zoom y pues bueno, se familiariza mucho. Quiero agradecerle a los alumnos de la materia Organización y Método que nos están acompañando por su atención, por venir y asistir a este encuentro. Voy a compartir un poco con la profesora Zaida, que se va a presentar. Hola, muy buenos días. Muy contenta hoy de compartir con ustedes estos conocimientos. Mi nombre es Zaida Casar, actualmente soy la decano de investigación y posgrado. Y bueno, le damos una cordial bienvenida a esta materia y estamos en contacto todas estas 4 semanas para poder ofrecer estos conocimientos. Ok. Bueno, en el encuentro de hoy se planifica un breve conversatorio de lo que es la organización y método dentro de las organizaciones y su función importante. Recuerden que organización es una de las funciones administrativas y es de sumamente de gran importancia en el desarrollo de las actividades dentro de las organizaciones. Voy a compartir una lámina para que podamos visualizar a través de esta lámina un poco lo que es el enfoque que presenta dentro, pero disculpen que necesito ponerla grande, Zaida, Ahí se ve. para poder tener un poco de orientación. Entonces, la organización y método, les comentaba, forma parte de lo que es las funciones administrativas a partir de lo que es la creación de la empresa, la planificación de lo que se quiere hacer, tener claros los objetivos planteados por la organización o la empresa, pues, un proceso de organización, de análisis, de cuidado. Yo le digo a este proceso es el de la utilidad. Aquí se establecen estrategias que van a ser útiles para el logro de los objetivos planteados por la organización. Y esta utilidad está totalmente ligada a lo que es la estructura
que va a adoptar la empresa para desarrollar sus actividades, para relacionarse, para producir y para estar en el entorno, poder interactuar con lo que son sus clientes y lo que es su personal. Entonces tenemos que la organización y métodos es el área de organización que se ocupa de analizar los problemas estructurales y los procedimientos de la empresa a fin de optimizar su infraestructura para el logro de los objetivos preestablecidos. Organización y método, estructura, da utilidad, establece funciones y estas funciones están orientadas a través de una estructura o un gráfico, unos pasos, unos procedimientos que van a venir a permitirle a todos los miembros de la organización tener claro qué funciones van a cumplir dentro de lo que es la empresa. ¿Para qué? Para lograr los objetivos, para lograr la producción a la que está destinada la empresa. Recuerde que las empresas nacen para producir bienes o servicios. Independientemente, siempre se establecen métodos y procedimientos que van a venir a establecer el logro de ese producto final o ese servicio final. De tal manera que cuando hablamos de organización y métodos, hablamos de un proceso de diagnóstico que parte de la planificación y el objetivo de la empresa que está creada. Hablamos de estructuras que vienen a moldear cada una de los departamentos, de las funciones, de las tareas, de las personas, de las cosas que van a generarse dentro de la organización para lograr los objetivos. Y estamos hablando de seguimiento de estos procesos para evaluar al mismo tiempo. De esta manera, la importancia de la organización y método radica en esto, en análisis organizacional, en establecimiento de métodos, sistemas y procesos operativos y diagnosticar y proponer opciones que solucionen y optimicen los procesos dentro de la organización. Si hablamos de diagnóstico, estamos hablando de establecer objetivos, de tener metas claras, de crear o buscar las estrategias de aplicación, y en la parte de estructura estamos hablando de generar procedimientos, métodos que nos permitan lograr los objetivos planteados. Entonces, con esta organización y método, la empresa viene a mostrar la estructura organizativa que va a permitirle a sus empleados, a sus trabajadores, tener claras las funciones que van a cumplir dentro de la organización. Entonces, esta organización va a permitir establecer o delimitar el trabajo de cada una de las personas que van a integrar la organización de manera de mantener un coherente procedimiento, un coherente proceso que no vengan a implicar interrupciones o complicaciones dentro de lo que es el proceso productivo de la organización. Tenemos que la estructura organizativa, en lo que es la organización y métodos, está formada por lo que veníamos hablando, las funciones, las relaciones y los procesos.
estas funciones, relaciones y procesos dentro de las organizaciones se generan a través o de una manera muy dinámica, están en constante adaptación y vienen a relacionarse o se dan a través de unidades organizativas y puestos que nosotros lo podemos visualizar a través de lo que conocemos como organigrama. Entonces, este dinamismo de las relaciones que se tienen que generar dentro de la organización para que sus procesos se den como estaban planificados, se materializan a través de un organigrama que viene a mostrar los puestos de trabajo, sus funciones, responsabilidades, actividades, para que cada cual cumpla dentro de la organización con el objeto por el cual fue puesto. Entonces, es de allí donde nosotros podemos visualizar la gran importancia que tiene este departamento de organización y métodos dentro de las organizaciones, porque con el dinamismo que genera los procesos y las relaciones dentro de las organizaciones, pues obviamente hay que estar revisando, diagnosticando, analizando, actualizando constantemente todos estos procesos de manera tal que la organización no quede estancada, sino que avance y evolucione a medida que el entorno en el cual se mueve vaya avanzando. No sé si alguno tiene hasta este punto alguna intervención, si podemos compartir algunas opiniones con respecto a lo que hasta el momento nosotros podemos observar de lo que implica la organización y método. Bueno, es importante lo que dice mi compañera Lisbeth en cuanto al diseño organizacional. ¿Por qué? Porque los gerentes dentro de las organizaciones debemos tener en cuenta que hay que definir bien las funciones en esta estructura y que los procesos deben estar claros. ¿Para qué? Para lograr los objetivos dentro de la organización. Esto va a permitir que las personas que están dentro de la organización sepan qué es lo que van a hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque van a conocer las funciones y van a conocer los procesos. Decimos que dentro del diseño estructural se debe visualizar cada cierto tiempo, puede ser semestral, las funciones. ¿Por qué? Porque dentro de la organización cambian. ¿Cambian qué? Cambian los puestos de trabajo, entran otras personas a formar parte de los equipos y la estructura se debe visualizar, se debe reestructurar. Y si es necesario reestructurar, pues también podemos decir que debe ser flexible. ¿Por qué debe ser flexible? Porque puede ser que dentro del rediseño de la estructura existan cargos que debemos eliminar o que debemos crear. Eso depende de la necesidad en que se va a ajustar la organización. Por eso la importancia del rediseño o de ver el diseño estructural dentro de nuestra organización o de cualquier empresa. ¿Por qué? Porque ella me va a permitir ver los procesos, visualizar los procesos y tener todo claro, los objetivos claros y las metas claras. Por eso es importante esta dinámica que presenta esta lámina, porque aquí se refleja este dinamismo de lo que es la estructura organizativa como base fundamental para la organización de los procesos y de los métodos dentro de las organizaciones y poder así lograr los objetivos planteados por la empresa. Ok, muchísimas gracias a la profesora Lisbeth y a la profesora Zaida en cuanto a la metodología organizacional y a lo que responde de esta forma organizativa, como lo decía la profesora Zaida, basada en diseño de procesos, de estrategia, de gestión, de competencia, que integran un sistema
vamos a decir, de información y desde el punto de vista tecnológico, vamos a decirlo también, ya que pues debemos diseñarlo de manera conjunta. Entonces, bueno, le doy el derecho a la profesora Lisbeth para que cierre. Ya quedan 4 minutos de nuestra intervención, entonces para que termine de cerrar con nuestra clase del día de hoy. Ok, esta es una parte introductoria. Aquí podemos visualizar que la orientación de lo que es la materia o lo que quiere presentar la organización y método va en función de mostrar estructuras que van a generar sistemas de trabajo, de producción, de relación dentro de las organizaciones. Cuando nosotros miramos las funciones de la administración y vemos que existe esa relación de planificación, organización, dirección y control de todos los procesos, nos podemos dar cuenta que cada una de estas funciones funciona, pues, se da una dependiendo de la otra, ninguna se da aislada. Siempre estamos en constante utilización de cada una de ellas. Y en el proceso organizativo, esta planificación se reevalúa, como decía la profesora Zaida Casar, y los sistemas se ajustan para poder lograr o visualizar el trabajo que se tiene que hacer para lograr los objetivos planeados. Este estudio de organización y métodos, de diseño de estructuras y sistemas organizativos para la producción y mantenimiento de las organizaciones, vienen a hacer el análisis interno de la organización para su funcionamiento y externo del entorno. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y estar en constante evolución y rediseño. En el desarrollo de estas actividades o de estos encuentros nosotros vamos a poder profundizar un poco más lo que son las funciones, lo que son los procedimientos, cómo se desarrolla o se diseña una estructura organizativa para determinados tipos de empresas a través de los organigramas y los manuales de organización para venir a dirigir todos estos procesos que se deben llevar a cabo dentro de las organizaciones. Muchísimas gracias a la profesora Lisbeth. Profesor Diego, adelante. Quisiéramos también pues su intervención en la materia por parte de la Universidad del Monboy. Ya dimos la introducción. Entonces, profesor Diego, adelante. Okay. Bueno, muchísimas gracias entonces a las docentes que nos acaban de acompañar en esta presentación, en esta introducción del curso Organización y Métodos. Para nosotros, análisis y diagnóstico organizacional, muy pertinente, muy relacionado pues con nuestra temática. Yo les voy a compartir a continuación entonces una presentación que tengo por acá también prevista, con el ánimo de ambientar un poco o de continuar con el desarrollo del tema que venían abordando las docentes de nuestra universidad operante. Entonces, permítanme por favor, ya vamos a... Sí, la profesora Lisbeth debe dejar de compartir, profesora Lisbeth. Muchas gracias. Bueno, entonces ya... Como lo observábamos anteriormente. Entonces aquí tenemos, digamos, una conceptualización del diagnóstico organizacional. Recordemos que para el diagnóstico organizacional es muy importante determinar tanto el microentorno como el macroentorno. Y a partir de estos dos escenarios, pues ir muy al detalle en el análisis, digamos, por sectores, el análisis sectorial, digamos, del tema o del empresariado como tal, pero al mismo tiempo es importante advertir toda la información que requerimos en un adecuado diagnóstico relacionado con
ese concepto de la globalización. Lo podemos hacer tanto de manera endógena, cuando miramos primero lo general y luego lo particular, o de manera exógena si partimos de la misma organización internamente. Entonces, ¿qué es el diagnóstico organizacional? Es un proceso analítico que permite conocer la situación real de la organización en un momento determinado, descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregir los primeros y aprovechar los segundos. Cuando hablamos de esta conceptualización, recordemos que tenemos entonces allí presente lo que tiene que ver con ciertas herramientas como lo son la matriz DOFA: debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, dos de ellas externas de la organización y dos de ellas internas de la organización. ¿Cómo potenciar esas variables externas y cómo contrarrestar a través de planes de mejoramiento las variables internas en las que podamos tener ciertas dificultades? También encontramos otras herramientas como lo pueden ser la matriz Pestel, lo legal, lo ambiental, etc. Entonces, en el diagnóstico organizacional se examinan, les decíamos también anteriormente que el diagnóstico tiene que ver o viene para la parte empresarial tomado desde la medicina. ¿Qué pasa cuando un individuo, una persona, asiste o va al médico y allí pues le hace un previo diagnóstico y posterior a ello pues establece un plan a través de los medicamentos para poder entonces que éste pueda superar esa situación que tenga? Lo mismo pasa con la organización. A través de los planes de mejoramiento pues estamos contrarrestando esas dificultades que tienen las organizaciones. Decimos entonces que los diagnósticos organizacionales pueden desarrollarse a nivel general de toda la empresa, pero también pueden ser a través de las áreas funcionales. Y ya sabemos que las áreas funcionales son aquellas que determinan la dinámica de la organización y son propias a cada empresa. Lo advertían las docentes de nuestra universidad cooperante cuando hablaban de la estructura organizacional y cuando hablaban del componente corporativo, que tiene determinada esa empresa en su misión, cuáles son sus objetivos a través de la declaración de la visión, muy importante, esa visión que no sea etérea, que no sea pues digamos como un sueño, sino que se le ponga una determinada fecha para saber cuál es entonces gradualmente la planeación de las actividades que requerimos para superar o para lograr esa meta que estamos propuesta allí. ¿Cuáles son los valores corporativos? Y no solamente definirlos, sino también determinarlos, cómo los asume la organización y de qué manera los colaboradores deberían interactuar con ellos. Entonces, aquí vemos en ese diagnóstico que los sistemas y prácticas recordemos que la comunicación es un factor y un elemento muy importante para aterrizar una estrategia desde la empresa. Cómo estratégicamente, desde la gerencia, desde la dirección, desde la administración, desde las juntas directivas, se va a establecer un determinado camino y cómo lo vamos a comunicar a los niveles técnicos y operativos. Cómo fluye la comunicación en la organización. Las producciones comunicacionales de una organización, tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y otros comentarios que la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias. Recordemos que en la organización hay un elemento fundamental y es el desarrollo de la dinámica del día a día. Eso es lo que genera tanto la cultura organizacional y al mismo tiempo genera ese conocimiento que la empresa requiere para proyectarse, para potenciarse. Por eso la capacitación del personal es fundamental, ¿cierto? También podemos decir, entre otras cosas, que el diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que hace parte de la dinámica organizacional. Lo vemos a través de la transversalidad del proceso administrativo, planeación, organización, dirección y control. Cómo desde la parte de la misma planeación y la organización
digamos, estático, porque estamos solamente a nivel del ejercicio de planear, y luego en la dirección y el control, como ya sí empezamos, la operación, qué es lo que la empresa realmente dedica, cuál es su objeto social, a qué se dedica la organización, cuáles son entonces sus propuestas, cuál es su portafolio de productos, qué servicios puede prestar asociados a ello, cómo está dentro de su estructura y cómo se relaciona esa organización con otras. Lo advertíamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión del talento humano y la productividad, que hoy día las empresas no solamente evalúan a sus colaboradores, hay entidades externas que pueden en un momento determinado evaluar a los colaboradores, por ejemplo, cuando un colaborador atiende clientes o cuando un colaborador se relaciona con proveedores. ¿Y cómo lo hace? A través de encuestas de satisfacción. Entonces, todos estos elementos son necesarios tenerlos en cuenta desde la estrategia y tenerlos en cuenta desde la planeación para potenciar lo que realmente la empresa tiene como visión y lo que la empresa quiere lograr. Condiciones para llevar a cabo el diagnóstico de la organización. Es indispensable contar con la intención de cambio y el compromiso de respaldo por parte del cliente. Y recordemos que cuando estamos hablando aquí del cliente, no solamente es el cliente externo, también hablamos de clientes internos. ¿Cuáles son los públicos objetivos de esa organización? ¿Cierto? ¿De qué manera las personas que hacen parte de los equipos o que son colaboradores de la organización también se complementan o también se convierten en clientes de esa organización? ¿Y de qué manera estamos atendiendo sus requerimientos? Por ahí hay un dicho de la sabiduría popular que dice que el cliente siempre tiene la razón, pero eso no es completamente cierto. El cliente tiene la razón de acuerdo con esa promesa de servicio, con esa promesa de producto que la organización o la empresa tiene para con él. Eso mismo ocurre con los colaboradores. Nosotros, en el caso de hacer una interpretación del desempeño del colaborador, entonces debe medirse hasta qué punto se está valorando la contribución que el colaborador tiene con la organización. De qué manera su manual de funciones y su contribución con las actividades que hacen parte del proceso al cual pertenece realmente si se están ejecutando. Y no que ocurra lo que pasa en muchas empresas, por lo menos en nuestro contexto. ¿Qué pasa aquí? Que cuando un colaborador es muy bueno, pues entonces se le empiezan a asignar no solamente las funciones que tiene de acuerdo con su manual, sino que también le entregan otras actividades adicionales, y eso muchas veces puede perjudicar el desempeño del colaborador. Aquí hablamos muy coloquialmente de decir que estamos quemando a una persona que tiene mucho compromiso con la organización. Y entendemos también el cliente finalmente, digamos, en una concepción mucho más amplia o mucho más clara cuando lo entendemos como el cliente directo. ¿Quién adquiere nuestros productos? ¿Quién está adquiriendo, quién está contratando nuestros servicios? El cliente debe dar entonces amplias facilidades al consultor, interno o externo, bien lo sabemos. Todos estos procesos pueden estar asignados a un área dentro de la organización, un área funcional, o pueden también depender externamente a nivel de consultoría. Para la obtención de información y no entorpecer el proceso de diagnóstico. ¿Qué ocurre? Ustedes saben que generalmente somos los individuos resistentes al cambio. Entonces pensamos que tenemos la última palabra, y eso también se observa en los contextos organizacionales o empresariales. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante tener claro, y es desde la capacitación el elemento que nos va a permitir, digamos, sensibilizar al colaborador, sensibilizar a ese cliente externo o interno, para que pueda contribuir con la información que requiere la organización para poder establecer un diagnóstico. Vamos a trabajar finalmente esta diapositiva como condiciones para llevar a cabo el diagnóstico organizacional. Entonces, digámoslo de una manera muy general, ¿cuáles son las condiciones? En un primer momento, que la organización sí tenga la capacidad, es decir, que haya voluntad por parte de la organización. Y cuando hablamos de la organización no podemos referirnos específicamente, digamos, a sus activos o específicamente a esos edificios, a esas oficinas, a esos equipos. No, hablamos de las personas. ¿Cuál es la disposición que tienen las personas para desarrollar un proceso diagnóstico? Y allí es muy importante que el compromiso venga de la alta dirección. No que el gerente, el accionista
el propietario de la organización diga, yo pago, yo estoy dispuesto, háganlo, sino que también se comprometa con el equipo. Y nosotros observamos que los procesos estratégicos en las organizaciones tienen un mayor asidero, tienen un mayor efecto positivo cuando la alta dirección se compromete. No es lo mismo cuando el gerente llega a las capacitaciones primero que los colaboradores a cuando simplemente está en la inauguración y está en el cierre definitivo, y eso lo vemos en procesos inclusive de certificación, que muchas veces le dicen al gerente ahí 3 minutitos antes de que le entreguen el micrófono para saludar de qué se trata esa reunión o qué es lo que están haciendo. Y cuando eso pasa, muy seguramente los documentos a través de los cuales se certifica la organización van a permanecer por allá en el anaquel, en la biblioteca o guardados en la gerencia, mientras que realmente esa información debe permanecer en manos de quién, en manos de los colaboradores que tienen que apropiarse de ello. Eso es alinear y capacitar al personal. Entonces, condiciones, lo básico es el compromiso de la alta dirección, ¿cierto? Pero también es importante que a través de esa capacitación y de esa sensibilización, pues, los colaboradores estén dando su máximo, estén haciendo su mayor aporte. También sabemos allí que muchas veces las personas que hacen parte de los equipos de trabajo se abstienen de dar la información veraz a la percepción que tienen de la organización por miedo, ¿cierto? Entonces van a pensar que es un arma de doble filo, pero en este caso debemos saber que estamos hablando con consultores. Ustedes cuando ya sean licenciados en administración, en el caso de los estudiantes venezolanos, administradores financieros, en el caso de nuestros estudiantes colombianos, y cuando sean consultores o estén haciendo parte de los equipos de control interno o estén implementando un proceso diagnóstico, pues lo van a hacer de la manera más profesional, van a guardar toda esa reserva de la información, porque esto tiene solo un objetivo, y es potenciar y mejorar los procesos internos de la organización. Entonces, toda esa comunicación informal, cuando yo les decía a ustedes ahora que parte, digamos, de la estrategia, que es muy importante, porque a través de la estrategia comunicativa es que se van desarrollando todas las políticas organizacionales, esa comunicación que es informal, que no tiene fundamento, que no tiene, digamos, una validez, por decirlo de alguna forma, no va a contribuir para poder desarrollar el proceso diagnóstico. Y tener en cuenta que la información no solamente, digamos, la captamos a través de los instrumentos de recolección de información suministrados desde la investigación, sino también a través de listas de chequeo, cuáles son nuestros públicos, nos decíamos, proveedores, clientes, otras empresas del sector, ¿cierto? Conocer nuestra competencia directa. ¿Qué información podemos extractar nosotros, inclusive de bases de datos, de fuentes de internet, etcétera? Todo eso hace parte del conglomerado de información necesario para poder llevar a cabo un análisis y un diagnóstico organizacional que realmente sea efectivo para la organización. Si tienen alguna pregunta, vamos a dejar entonces hasta este momento. Si tienen alguna pregunta relacionada con esta información que acabo de presentar, la pueden hacer los estudiantes, en este caso le daríamos la palabra a estudiantes de Venezuela, y seguidamente pues lo podríamos hacer con nuestros estudiantes que están acá en esta sala de sistemas. En este momento estamos conectados 28 tanto estudiantes como docentes de nuestras dos universidades. Entonces, no sé, docente Carla, si de pronto algún estudiante tenga alguna pregunta, o en el caso de ustedes como docentes y acompañantes, si acompañaría la palabra para que haga el cierre de este proceso conjunto entre nuestras dos universidades. Perfecto, profe, muchísimas gracias por su explicación. Pues vamos a dar unos minutos para que nuestros estudiantes, si tienen alguna duda, pues lo hagan saber, y si no, pues voy a dar el cierre, pero quisiera saber si nuestros estudiantes o los estudiantes de Uniminuto de Colombia pues tienen alguna duda. Entonces, adelante, muchachos. En caso de que los estudiantes no tengan acceso ahí al micrófono, lo pueden escribir por el chat. También es posible que hagamos una pregunta por el chat. Exacto, profe. Pueden también escribir sus preguntas por el chat. Usted tiene acceso al chat y puede leer las preguntas.
Bueno, yo creo que no hay preguntas, profe, pero bueno, vamos a cerrar. No sé si el chat tiene alguna pregunta. No, profe Carla, en el momento no tenemos ninguna pregunta por el chat, pero entonces vamos a dar tanto a los estudiantes de ustedes allá en la Universidad Paz del Cumboy en Venezuela como a nuestros estudiantes en Colombia, que para la próxima semana tengamos ciertas preguntas y de esa forma podemos complementar un poco más nuestro comparto. Perfecto, entonces bueno, a ella le gusta que le colocamos actividades o tareas. Y entonces, bueno, como aquí vamos a colocarles una tarea de que la próxima semana puedan traer preguntas diseñadas que van a ser evaluadas y nosotros poder responder. Así se pone más emocionante la dinámica. Entonces, bueno, para poder cerrar, como lo decía el profesor Diego, la profesora Lisbeth, la profesora Zaida, quien el día de la mañana de hoy, pues pudieron explicar y disertar un poco sobre los métodos y procedimientos organizacionales, pues aquí en estas 4 semanas o lo que dure, según el temario de clase, pues vamos a descubrir esa parte de análisis, evaluación de descripción de cargo, la organización de tareas, el estudio de métodos de trabajo, la medición de la carga de trabajo por área, el diseño de estructura, departamentos de área, dotación, suministro, servicio. ¿Qué tan importante es ese manual de funciones o manual de procedimiento de gestión de documentos y ese flujo de datos y la reingeniería de los procesos en cuanto a los métodos y procedimientos organizacionales mediante la integración, como lo decía el profesor Diego, de disciplinas y de esa importancia cuando hablamos de la gestión del talento humano? ¿Qué tan importante? Pues resulta que todo este procedimiento y toda esta organización y reingeniería es tan importante a la hora de ejecutar esa gestión del talento humano. De mi parte, muchísimas gracias. Estaremos conectándonos la semana que viene. Y muchísimas gracias al profesor Diego, a la profesora Adriana por estos encuentros y también a quienes me acompañan para poder disfrutar esta experiencia grandiosa. Entonces, profesor Diego, de nuestra parte, muchísimas gracias y podemos cerrar la clase de hoy. Bueno, muchísimas gracias entonces, profe Carla, también a sus colaboradoras, a sus compañeras de trabajo, agradecer este proceso, invitar a los estudiantes tanto de la Universidad de Venezuela como a los estudiantes colombianos para que dentro de 8 días, es muy importante tener en cuenta algo en lo que de pronto pude haber fallado el día de hoy, y es que recordemos que los horarios son diferentes. Para ustedes es a las 11 de la mañana, para nosotros es a las 10 de la mañana. Entonces, como lo decía la profe Carla, la primera tarea que tenemos es revisar la información que ustedes tienen, es decir, sus contenidos temáticos. En el caso de Venezuela, en el caso de Colombia, revisar el aula virtual y traer una pregunta relacionada con el desarrollo de nuestros temas. Es fundamental que podamos entonces tener presente esta información, que podamos tener avanzado el tema y de esa forma las dudas que se puedan presentar las podamos resolver acá, digamos, a 4 manos docentes, ya que tenemos 3 docentes en Venezuela y un docente en Colombia. Entonces, agradecerles muchísimo. Esto es una experiencia. El día de hoy no tuvimos acá por temas técnicos la posibilidad de interactuar, pero la idea fundamental es que podamos tener una interacción tanto con los estudiantes de nuestras 2 universidades, lo mismo que hemos hecho el día de hoy los docentes. Entonces, agradecerles mucho y esperar que podamos desarrollar este proceso de una manera muy exitosa, profe Carla y compañeras de la. Muchísimas gracias, profe. Quisiéramos también tener el video, cuando guste lo puede compartir para que nuestros estudiantes vuelvan a revisar el correo y hagan su tarea perfecta para la próxima semana. Listo, perfecto. Les cuento que aquí nos van a quedar 2 pequeños videos porque se terminó una grabación de 15 minutos y otra que va más o menos en unos 12 minutos. Entonces, con todo gusto enviar la información a la profe Carla, quien nos hará el favor de compartirla con sus estudiantes. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana. Que estén muy bien, muchas gracias a todos.